13 minutos, estamos de regreso y este programa se honra en recibir a doña Patricia Venegas con su blog de notas. ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal, Rafa Cavada? ¿Cómo estás? Muy bien. Veo que te dejaron en soledad. ¿Hace sí. varios días o no? No es que no haya escuchado el programa, sino que no había podido. Hace 3 semanas, no, mentira. No, la verdad que Pablo Aranzá ya no trabaja acá. No. Editor de la Confidencia. Bueno, desde hace 6 meses. Se retiró. No, Pablo salió el lunes de vacaciones. Hasta de vacaciones. Le mandamos un gran y afectuoso saludo entonces a Pablo Aranzá, que debe estar por ahí descansando en alguna playa paradisíaca. En una bien merecida vacaciones, porque nunca he escuchado a nadie que diga unas inmerecidas vacaciones. Sí, es verdad. Pero Pablo aunque se igual merece. uno podría pensar en gente que las tiene inmerecidas, ¿no? Iba a decir Ignacio Pérez Tuesta. No, sé que ibas a decir eso. Somos pocos y nos conocemos. Jamás diría algo así de Ignacio Pérez Tuesta. Claro. Oye, hablemos ¿Qué dirías? No, podría decir cosas peores, pero no las diré aquí en público. Las voy a decir a través de Facebook o de Instagram, ahora que no va a tener filtro. Porque de eso vamos a hablar hoy día, de estos anuncios que se están haciendo para Facebook, para Instagram, todo lo que tiene que ver con Meta. ¿Qué es Meta? Es esta compañía donde Mark Zuckerberg es su dueño y que agrupa precisamente a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a Threads, que es otra de las redes, y donde en un cambio abrupto de ese Mark Zuckerberg que hace algunos años vimos ahí muy compuesto, pidiendo perdón por la desinformación que circulaba en Facebook y por otro tipo de situaciones que fue cuestionado. ¿Te acuerdas, Rafa, que estuvo ahí también en el Congreso, en Estados Unidos, con corbata, etcétera? Cuando un senador le pregunta, ¿a usted le gustaría que sea un hotel todo el mundo supiera el lugar donde usted estuvo, a qué hora se fue de ahí, etcétera? Y no, pero lo hace, Facebook lo hace. Claro, y te acuerdas que fue también ese periodo de Cambridge Analytica, todo un cuestionamiento sobre si acaso los datos que tienen los usuarios se les es entregado a otras empresas, y donde ahí, más que saber dónde vives tú, lo que les importa saber cuáles son tus miedos, cuáles son las cosas que te gustan, y de acuerdo a eso ir publicando información. Estoy mencionando aquí en términos bien generales parte de los cuestionamientos que se ha hecho alguna vez a Facebook. ¿Qué es lo Ahora, si usted dice, no, pero yo no se los quiero contar, le tengo malas noticias. Ya lo hizo cuando puso acepto los términos y condiciones. Ya les dijo que tienen acceso a lo que usted le pone like, a con quién se relacione, a lo que le pone dislike, a aquellos lo que critica, artículos que te dedicas a leer, que te fijas ahí por más de un tiempo, claro, o los que simplemente dejas pasar. Al famoso algoritmo, el que le propone además, no es casualidad que usted, si usted cree que la Tierra es plana, le lleguen puros artículos de por qué la Tierra es plana. Y que van reforzando tu idea. Bueno, por ridícula que esta sea. Por ridícula que sea y por falsa que sea la información que es publicada. Y de ahí lo preocupante de este anuncio que ha hecho Mark Zuckerberg, quien ha dicho que va a eliminar la verificación de hechos en Facebook y en Instagram, es decir, para finalmente agradar a Donald Trump, que es lo que está ocurriendo durante todos estos días y que es el tema de fondo, yo creo, también con estas decisiones, esta nueva era que se va a iniciar el 20 de enero cuando suma Donald Trump, pero que ya estamos viendo que está produciendo cambios, como por ejemplo este anuncio que ha hecho Mark Zuckerberg. ¿Qué significa esto? Hace 8 años atrás, que fue cuando estaba siendo acusado Facebook de noticias falsas, de teorías conspirativas, cuando fue también después todo lo de la pandemia, fue fundamental esta determinación que tomó de vincularse con organizaciones de verificación de datos y de esa manera ir sacando o etiquetando aquellas informaciones que no fueran verdaderas. Imagínate en pandemia cuánta información que andaba circulando en ese momento. Era también relevante que hubiese algún tipo de fiscalización de lo que estaba apareciendo, y por eso es que existían todos estos grupos. ¿Por qué la gente no toma cloro para...? Oye, es que había cantidad de cosas. Perdón, eso lo dijo Donald Trump. Eso lo dijo Donald Trump, por el amor de Dios. Todo ese tipo de situaciones es importante que vaya existiendo algún tipo de verificación por una cosa obvia. Uno no tiene tiempo para estar dudando de cada una de las cosas que aparecen publicadas. Además, buena parte de la población, especialmente los más jóvenes, se informan a través de las redes sociales y no de los medios tradicionales, que además
están desprestigiados, hay una distancia o una cierta desconfianza de los medios tradicionales. Por eso era que se hacía este tipo de exigencias. Y lo que ocurría entonces hasta ahora, que estaba trabajando Meta con más de 100 verificadores de datos independientes en todo el mundo, que iban chequeando lo que aparecía en Facebook, en Instagram y Threads, pero ha dicho Mark Zuckerberg que estos verificadores de datos han sido demasiado sesgados políticamente, que aplican una especie de censura, y no dio, por supuesto, ningún ejemplo de verificación de datos sesgada o alguna evidencia que pudiese decir y corroborar esto que está planteando Mark Zuckerberg. Y claro, todo esto va en línea con los cuestionamientos y la mirada que tiene Donald Trump y, por supuesto, su mayor asesor o su aliado principal, que es Elon Musk. Otro. Uno de los hombres más millonarios del mundo y que además tiene una red social, que es Twitter o ex Twitter, ahora conocida como X, y donde también ha habido ahí una serie de cuestionamientos respecto a cuánto influyó, por ejemplo, en las últimas elecciones, y cuánto está también tratando de influir en otros lugares, porque lo que hemos visto con Elon Musk en los últimos días, que está tratando ahí de intervenir en temas internos en Alemania, en Reino Unido, y todo esto también, porque acá esto funciona, Rafa, como tú decías, con un algoritmo. No es que aparezca la información publicada en tu cuenta de una manera aleatoria o por un orden cronológico, sino que se supone que hay un criterio que va haciendo que aparezca. El punto es que no tenemos mayores detalles de cómo funciona o cuáles son esos criterios. Escuchaba hoy día varios especialistas en entrevistas que decían antes había acceso, por último, a académicos que pudiesen ir conociendo cuáles eran esos sesgos que utilizaba este algoritmo, y esto puede ir desde promover ciertas ideas. ¿Dónde? ¿En Facebook o en Twitter? Estoy hablando aquí en Twitter en particular, y que es el temor de lo que pueda pasar con Facebook e Instagram. ¿Te puedo leer algo que por favor? The Real Mr. Hitchcock, que es Mr. Hitchcock tanto en Blue Sky como en X. Lo voy a leer textual para que no haya lugar a más de interpretaciones. Dice: X o Twitter me acaba de bloquear la cuenta por decirle a Milei fascista de mierda. Pero él sí puede decir zurdos de mierda. ¿Qué tal? Se ve que la libertad de expresión ya no existe en ese lugar. Chao, que el 2005 sea solo de Blue Sky. Y ese tweet para mí reduce todo el fenómeno a un párrafo de 3 líneas. Tú puedes decir como Milei, zurdos de mierda, pero no puedes decir fascistas de mierda. ¿Por qué? Porque Elon Musk está de parte de los que dicen zurdos de mierda y no de los que dicen fascistas de mierda. No sabía de ese tweet, pero es un buen ejemplo, un ejercicio práctico de cuál es la manera en que se van tomando las determinaciones o la información o lo que se va censurando, porque acá se habla, lo dice Elon Musk, lo dice también Mark Zuckerberg, que lo que aquí se está tratando de apuntar es a la libertad de expresión, pero en este caso sería el ejemplo contrario, ¿no? Perfecto, de que no hay tal libertad de expresión. Lo cual es súper grave. Si al final del día, una de las cosas que los periodistas tenemos que defender, nos guste o no, nos convenga o no, nos afecte o no, es la libertad de expresión, porque es el material básico sobre el cual uno trabaja. Y hoy por hoy tú ves a Elon Musk, a Donald Trump, a Fox News, que defienden la libertad de expresión cuando les conviene. Si esa es la verdad del asunto, o sea, no nos vengamos a darnos de políticamente correcto. Fox News dice libertad de expresión cuando se refiere a Donald Trump, no cuando se refiere a, por ejemplo, el juicio de este tipo por sobornar o tratar de sobornar a una actriz porno para que no revelara la verdad de su relación cuando su esposa estaba embarazada. Por el amor de Dios. Cosa que no voy a meter en el terreno moral, no me corresponde. El cuestionamiento en ese caso judicialmente no es moral, pero es sí sobre los documentos. Exactamente, tiene que ver con ese tipo de aspectos. ¿Cuáles son las razones que entregó Zuckerberg en este cambio abrupto totalmente, por la diferencia de lo que comentábamos de cómo se había comportado, el perdón que había pedido años atrás? Dice que con el resultado de las elecciones de noviembre, que devolvieron al poder a Trump, es un punto de inflexión
cultural, que van a regresar a las raíces, que van a centrarse en reducir errores, simplificando las regulaciones, restaurando lo que tú dices, la libertad de expresión en las plataformas, y ahí criticando de paso a los medios tradicionales por supuestamente presionar para censurar cada vez más y más. Yo creo que un punto importante es que acá el temor tiene que ver, más allá de cuáles son las ideas que tú tengas, o si estás a favor o en contra de lo que pueda pensar Elon Musk o Donald Trump, tiene que ver con que quienes son usuarios, por ejemplo en Twitter, no están asociados a un ID, no hay una persona que pueda hacerse cargo de sus palabras, de la información que entrega o de las acusaciones que hace. Alguien puede, no sé, haber creado 100 cuentas y tiene un ejército de bots o en el caso de lo que está proponiendo ahora Mark Zuckerberg, que es como comentarios, notas de la comunidad para así ir fiscalizando, controlando lo que se publica. Bueno, va a tener más peso aquel que tiene más cuentas a su haber, que el que tiene la verdad. Tiene una sola cuenta y como funciona probablemente la mayoría de la gente. Hay una desventaja importante ahí sobre el grado de influencia que puedan tener en un determinado caso. Aquí Teniente Te Lo Amo me dice: y en Chile Juan Sutil aseguró que el coronavirus sobre 25 grados de temperatura muere. ¿Qué es? A ver, eso ocurrió y era falso. Y lo sabíamos. Lo que ocurre es que tú en las redes sociales puedes decir: yo no quiero hablar sobre la intención de Juan Sutil, yo creo que él se equivocó. Pero tú puedes decir el error, la tontera o la versión más interesada que te beneficie sin que nadie corrobore si es real o no. Ese cartelito que dice algunos usuarios han añadido información de contacto, déjate de joder, fueron tus amigos los que pusieron la información de contexto. Sí, por eso dentro de los expertos, los temores que hay sobre estas medidas es que va a haber mayor proliferación de noticias falsas, la exacerbación de discursos de odio, porque también se van a eliminar ciertas restricciones, por ejemplo, en los temas vinculados a la ideología de género, un ánimo más confrontacional, porque parte de lo que se dice es que, por ejemplo, en Twitter se ven beneficiados aquellos mensajes que son más polémicos o que en consecuencia generan más reacciones. Eso también ahí tendría un impacto más confrontacional, le va a quitar también o va a permitir que haya más contenido político en Instagram, que ahí va a haber un cambio importante porque, bueno, yo siempre digo... Y la mentira como forma de propagación de la información. Y eso va a ser, insulto. Claro, complejo, insisto, de resolver para el usuario. ¿Cómo tú logras determinar qué cosa es verdad, qué cosa es mentira? Más aún cuando haga sentido con lo que tú sientas o creas, especialmente con lo que tú sientas, porque cuando apela a tu emocionalidad, a uno mismo le es difícil dudar de esa información que se está entregando. Pero si todos sabemos que hoy las decisiones se toman mucho más en base a la emoción que a la razón. Sí, claro, y eso es lo que es el tipo de información que se le cuestionó alguna vez a Facebook que estaba entregando, porque más que, insisto, con que se sepa dónde vives o cuál es tu root, es qué te gusta, qué consumes y qué temes. ¿Qué consumes y qué temes? De manera que yo pueda venderte productos o ideas. ¿Qué es la diferencia entre publicidad y propaganda? En la publicidad se encarga de venderle a usted productos, muchos de los cuales no necesita, que los va a pagar con plata que no tiene. Y la publicidad le vende ideas que básicamente refuerzan sus temores y que lo llevan a tomar decisiones que no tienen nada que ver con la razón. Y usted me puede decir que eso es muy legítimo. Lo es, evidentemente que lo es. Pero no es la emoción la que resuelve los problemas sociales, la resuelve la razón. Ahora, yo quiero recordar, así como al pasar, que son este tipo de medidas las que crean gente como la que asaltó el Capitolio. Gente convencida de una cosa tan irreal como de que a Donald Trump le habían robado las elecciones. Que siguen creyendo en eso mismo, además, no ha cambiado esto. O sea, de hecho los va a indultar. O sea, llevando en un paso más estrategia tan peligrosa de decirle a la gente: usted crea lo que quiera, porque la razón en este caso no importa.
Y así es como terminamos con gente diciendo es mentira el cambio climático. Sí. ¿Para qué vamos a dejar de tener autos contaminantes o de prender la chimenea el fin de semana? Pero eso que tú estás describiendo es lo que yo creo que vamos a ver a partir del 20 de enero y a lo que tenemos que estar atentos ya cuando asuma Donald Trump, porque parte del análisis que se hacía es que a los votantes en Estados Unidos les dio lo mismo eso que tú estás describiendo, o es que los votantes de Estados Unidos, muchos de ellos, creen que efectivamente hubo un fraude en esa elección que perdió Trump, que lo siguen creyendo pese a que no hay ninguna prueba al respecto y que se pronunciaron sobre el tema distintas instituciones. Entonces ahí estamos en una situación súper grave porque va más allá de la información que aparece en las redes sociales. Acá estamos hablando ya de una desconfianza y descrédito total de las instituciones en general en Estados Unidos. Y de algunas teorías ridículas como que la democracia resuelve el problema. Patricia Vanegas, un placer tenerte aquí una vez más hablando de política, fenómenos y catástrofes internacionales. Y el fin del mundo. Que se viene, pero bueno, no se preocupen, empeorará antes de mejorar.